Muchas gracias por su presencia, doctor Chudik. Tiene usted el uso de la palabra y 15 minutos para su exposición. Detrás del doctor Sosa Liceche está siempre nuestro amigo Alberto Benítez, que le va a ir mostrando el tiempo necesario para que usted pueda ajustar su presentación. Muchísimas gracias. Señor presidente, miembro del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor, señoras y señores. Voy a empezar mi exposición analizando el tema denominado su percepción acerca de la administración de justicia. Debemos tener presente que no es lo mismo administrar justicia en un Estado totalitario, autoritario o en un Estado democrático. En democracia, la base la constituye la Constitución. Si no existe un poder judicial que está a la altura del compromiso, no vamos a tener democracia. Es fundamental que los jueces, los que activan en el poder judicial, sepan que hay una norma básica, una norma que debe ser el norte, que debe guiar el accionar de todos los que activan en el poder judicial. Y aquellos que lo hacen tienen que tener bien en claro que tienen que ponerse la camiseta de la República, actuar solamente teniendo en cuenta esos intereses y no intereses sectoriales, grupales o de otra índole. Un magistrado tiene un estilo de vida muy especial. El Código de Ética señala que no debe concurrir a lugares tales como casinos, carrera de caballo, beber en la vía pública. Debe ser recatado en su vestir y en su hablar. Un magistrado tiene que estar revestido de una caparazón que pueda resistir todas las tentaciones, porque de hecho los magistrados sufren y sufrirán presiones. Sí. Muy bien. Entonces, un magistrado no es un santo ni es un asceta, pero eso sí, tiene que saber que tiene un estilo de vida muy especial. Así como la democracia es un estilo de vida, también un magistrado tiene que saber que tiene un estilo de vida muy especial. Y en ese orden de cosas, en cuanto a la percepción de la administración de justicia, debemos señalar que en nuestro país hay dos cuestiones que son cuestionadas permanentemente: la mora judicial y el tema de la corrupción. En cuanto a la mora, hay que señalar que hay jueces que trabajan y merecen el respeto y la consideración, pero también hay jueces que no trabajan a full, o lo hacen a medias, o parece ser que una vez conseguido el cargo se llegan a aburguesar. Y en ese orden de cosas, la tarea del magistrado debe ser a full. En la vida, el que no da todo, no da nada. Eso tiene que entender un magistrado, por un lado. También tenemos que saber que en la morosidad hay otro elemento que es el del funcionariado. El juez no está solo en su despacho, están los funcionarios que le ayudan, y dentro de los funcionarios están los aprendices, los que más saben, aquellos que fueron nombrados por nepotismo y aquellos que realmente trabajan. Lógicamente, ambos estamentos, juez y funcionariado, deben estar en igualdad, en consonancia, de tal forma que los funcionarios acompañen la labor de los magistrados. Debe haber un sentido de pertenencia. Es muy importante entonces tener en cuenta que la morosidad se va a atenuar enormemente en la medida que los magistrados trabajen a full. En cuanto a la corrupción, hay que señalar, y no podemos negar, que es un tema que está instalado en el ambiente. Y considero que una de las formas de
combatir la corrupción es pagar bien a los magistrados y a los funcionarios. Un magistrado bien pagado va a repeler muchas propuestas de corrupción. Un magistrado que tiene sentido de pertenencia, sin lugar a dudas, hará mucho para que este mal sea erradicado de nuestra comunidad o de nuestra sociedad. También hay que señalar, en cuanto a la percepción de la Administración de Justicia, qué podemos hacer, qué podemos optimizar habida cuenta de estos problemas. Considero que algo se podría implementar aprovechando la tecnología y los conocimientos. Por ejemplo, en sede penal, a los encausados se los traslada 1 o 2 veces de la penitenciaría a los juzgados. La presencia de los mismos considero que se podría evitar, a excepción ya del juicio oral propiamente dicho, implementando una especie de televisión de circuito cerrado, donde el magistrado en su despacho, ante una cámara, y el encausado en la penitenciaría pueden tener ese contacto directo, de tal forma a tener menos gastos, menos problemas en ese orden de cosas. Seguidamente voy a hablar del otro tema, su propuesta relacionada al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Nuestra Constitución, si uno analiza artículo por artículo, va a encontrar que se utilizan las expresiones dignidad humana y derechos humanos algo así como 16 veces. Da énfasis a esta cuestión. Y con relación a mi compromiso personal, a lo que podría hacer en el futuro, quiero comentarles lo que hice en su momento cuando fui nombrado integrante del Tribunal de Apelaciones de Encarnación, porque soy miembro del Tribunal Electoral, pero en Asunción se dio el caso que el doctor Mendaro, no recuerdo su nombre, tuvo problemas de salud. Y el doctor Germán Latorre, que era miembro natural de la Cámara de Apelaciones de Encarnación, se trasladó a Asunción y a mí la Corte de aquel entonces me nombra para activar en el fuero, en el Tribunal de Apelaciones Ordinario de Encarnación. Ahí descubrí la cantidad de expedientes que necesitaban ser atendidos. Pero una cosa puntual con relación a los derechos humanos. Hacíamos visita de las cárceles y en la ex delegación de gobierno de Encarnación vi que las mujeres y los hombres estaban juntos. Y al ver ese cuadro realmente me llamó la atención, me impresionó. Ustedes sabrán lo que es eso, hacinamiento, promiscuidad y todas esas cosas. Entonces cuando volví le dije a mis pares, recuerdo a la doctora Nelly Soler, que es hoy consulesa de España, y al doctor Nelson Rojas, quien en vida fuera un excelente camarista, les dije, ¿por qué no trasladamos a las mujeres a otro lugar? No pueden estar acá. Y me dijo la doctora Nelly, ¿y dónde crees que podemos llevar? Como yo conocía todo mi barrio y sabía de las dependencias de la comisaría segunda, ¿cómo era eso? Porque mi padre y otros vecinos colaboraban para mejorar eso. Había varias piezas. Y fuimos con la doctora Nelly Soler para verlo eso. Lógicamente ella como dama se dio cuenta de la enorme diferencia de un ambiente y otro. Pero me dijo, pero Miguel, acá no hay murallas, se nos van a escapar todas. Y acá es importante la decisión política que uno puede tomar. Y le dije, no importa, vamos a jugarnos. Y así se hizo. Y no van a querer que las mujeres se sintieron cómodas ahí, y como yo era el responsable de esa decisión, iba a controlar. Y no pasaron 2 meses y ellas ya tenían su pequeña huerta. Ni una se escapó. Al tiempo vinieron los recursos, la muralla se levantó, y a posteriori incluso vino el cuerpo femenino de policía. Esta es una muestra de qué es lo que se puede hacer. Yo creo que muchos, cada uno en su órbita, puede hacer. Esa es una muestra de lo que hice. También en mi condición de docente, cuando analizamos la Constitución del artículo 58, que habla de las personas excepcionales, les dije a mis alumnos, vamos a hacer una petición a la municipalidad para construir en las esquinas las rampas, el acceso para aquellas personas que usan sillones de ruedas. Eso hemos hecho 1 año. Fuimos a la municipalidad, nos recibieron
y yo estaba creidísimo que eso iba a salir ipso facto. Ese año no salió, al otro año volví a insistir y creo que tuve que hacer el tercer año. Felizmente esa es una realidad, un interés, una muestra de lo que se puede hacer por las personas, en este caso, excepcionales o, como dice acá, el compromiso con la defensa de los derechos humanos. También trabajé un tiempo con los indígenas, pero no voy a contar lo que hice. En cuanto a los valores democráticos, debo señalar que he sido coautor de un reglamento para la formación de las comisiones vecinales, que estaban tan en boga durante el gobierno de Stilisola, pero no había ninguna reglamentación. Eso he preparado con una funcionaria del registro electoral y es una norma que se adoptó en la municipalidad. Con relación a los valores democráticos, debo decir que mi tesis doctoral la preparé y la encaminé precisamente teniendo en cuenta estos detalles, pero voy a señalar más adelante porque es otro punto que también forma parte de lo que van a exponer en esta jornada. De acceder al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, voy a seguir en la misma tesitura. Esto hice sin saber que algún día yo iba a tener que rendir, pero considero que en la vida cada uno donde está debe dejar una huella, porque el tiempo pasa y si no hacemos nada se nos acorta la vida. Ahora bien, viene un tema muy delicado, el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Nuestra Constitución, los convencionales del año 1992, fijaron la ruta, el norte, cuando en el artículo primero determinaron: el Paraguay se constituye en un Estado social de derecho. Es decir, que los convencionales han apostado al socialismo. En la Constitución del año 1870, la ideología reinante era el liberalismo. Pero en el marco de la Convención del año 1992 se tuvo en cuenta la Constitución de España en gran medida. Eso sirvió de norte de referencia y España, precedida de los pactos de la Moncloa, más su Constitución del año 1978, permitieron que España tenga una senda de prácticamente 3 décadas de progreso. Que ahora España tenga problemas económicos, los tiene Estados Unidos y Japón. Pero ese modelo fue el que implementaron y tuvieron en cuenta nuestros convencionales. Y precisamente en ese modelo tenemos normas en la Constitución que se refieren puntualmente a las horas de trabajo, 8 horas, luego tenemos 48 horas semanales, el paro, la huelga, la asistencia del seguro social, entre otras cosas. Esas son normas que vienen de ese norte. Y los magistrados, la Corte y todo el Poder Judicial somos los custodios de la Constitución. Debemos interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y no podemos salir de ese norte. Ahora, ojo, cuando hablo del socialismo, es como decía un hombre, la palabra democracia presenta tantas caras y caretas que es difícil saber cuál es la verdadera democracia. Y lo mismo el socialismo, hay diversas versiones, pero el modelo nuestro, digo, y dije, que es el de España, no el socialismo de Cuba, Corea del Norte, o aquel socialismo que quiere implementar o quería implementar Hugo Chávez de Venezuela. Nuestra Constitución, digo y repito, está enmarcada en esa idea social, pero un socialismo, tal como señalé, moderado. Y aquí voy a decir algo que a lo mejor dirán no forma parte, o no debería decir acá, pero cuando se habla de un Estado social de derecho, en el aspecto social en el Paraguay hay tremendas injusticias, hay inequidad social, hay compatriotas que no tienen tierra. La Constitución se refiere precisamente a la reforma agraria. Hay indígenas que no tienen tierra. Y esto es, hasta si se quiere,
delirante. No puede ser que hay tierra para los brasileros y no hay tierra para los paraguayos. No estoy en contra de los brasileros, pero acá, los que estamos en el Poder Judicial, deberíamos hacer uso, sobre todo las autoridades, de lo que señala el artículo 3. Hay una palabra que muy pocas veces se utiliza. Se habla de la independencia, el control, pero no se habla de la coordinación de los poderes. Acá tiene que haber una coordinación entre los tres poderes, liderados por el Ejecutivo, y encarar esta cuestión. Esto tiene que ser una causa nacional. Esto es así algo como la guerra del Chaco. No puede ser que existan 1 millón de compatriotas que no tengan lo mínimo necesario, como decía San Agustín, para practicar la virtud. Esta es una tarea en la que tienen que estar comprometidos los tres poderes, coordinados, y crear una especie de multisectorial en donde estén agricultores, sojeros, ganaderos, sociólogos, expertos en el tema, de tal forma de solucionar este problema tan doloroso de nuestra realidad. Disculpe, doctor Chudik, pero nos informaron que se acabó su tiempo y así damos tiempo a las preguntas. Si quiere redondear la idea, lo escuchamos, pero... Bueno, voy a terminar entonces con el pensamiento de Kennedy sobre ese tema. Él dijo, si una sociedad no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos que son ricos. Acá tenemos que hacer una especie de consenso nacional y entre todos encarnar, sean los que están arriba, los que están en el gobierno y los que están abajo, para poder dar un paliativo a este problema social que estoy tocando por el hecho de que este punto del interrogatorio se refiere al Estado Social de Derecho. Lastimosamente ya no voy a poder hablar sobre mi tesis, pero estaré a lo que ustedes dispongan. Gracias, doctor. Gracias por la comprensión. Yo quiero que entendamos que tenemos asignado 3 horas y básicamente media hora para cada candidato, 15 para exponer, más o menos 15 para responder preguntas. Algunos reciben más preguntas que otros, pero estamos dentro del horario. Tenemos todavía unos minutos para entendernos. A mí me gustaría hacerle la clásica pregunta que esta mañana y todas las mañanas hacemos, transmitida por el señor Albert Vargas Peña, cuando él pregunta si usted estaría dispuesto o de acuerdo, con la reforma constitucional, con la reelección presidencial vía enmienda o reforma. Con relación a eso, debo señalar lo que dijo un inglés. Para ser de un hombre un caballero, un gentleman, tiene que pasar una generación. Y para ser de un hombre un demócrata, tienen que pasar 2 generaciones. En un siglo, algunos dicen que hay 3 generaciones de 30 años, otros 4 de 25 años. Nuestra democracia, yo creo que recién ahora está llegando a la primera generación. Todavía nos falta mucho y considero que hace falta tiempo y prudencia para tomar esta decisión. Hoy nuestra Constitución dice que el gobernante deberá estar 5 años, ni un día más. Y fíjense lo que pasó en el marco de la Constitución de 1870. Los gobernantes debían estar solamente 4 años. Y fíjense lo que hizo Eligio Ayala. En 4 años fue el único que equiparó el debe con haber. Y no solamente eso. Durante su gobierno fueron enviados militares para el extranjero para prepararse para lo que se venía. Hizo los gastos necesarios para comprar las 2 cañoneras. Él en 4 años hizo eso. Hoy nuestros gobernantes tienen 5 años. ¿Para qué quieren 2 periodos, 2 de 4 años y 2 de 5 años? Es cierto, los países con tradición democrática y cultura formada, eso es normal, y yo también estaría de acuerdo. Pero hoy, esto es prematuro. Si Eligio Ayala en 4 años pudo hacer lo que hizo en aquella época, y no tenía ni Yacyretá, ni Itaipú, ni el turismo que hoy tenemos, yo creo que un gobernante hoy puede hacer y mucho en 5 años. Pero ojo, debe trabajar a full, así como Clinton, que trabajaba todos los días hasta las 9 de la noche. Por eso que la democracia, como forma de gobierno, es muy importante, porque los gobernantes deben estar cierto tiempo en el poder. En algunos países, 2 periodos de 4 y 2 periodos de 5. Pero considero que hoy, en este tiempo, en este momento, todavía es prematuro. Entonces, aquel gobernante que acceda ahora debe saber que en 5 años tiene que hacer todo lo que prometió en su plataforma electoral. O sea, interpreto que su respuesta es que la reelección es imposible salvo que se reforme la Constitución.
Indudablemente que se tendría que reformar la Constitución, pero no quiero ni pienso en una Convención Nacional Constituyente solamente para ese motivo. Bueno, entonces debería preguntarle también a continuación, ¿le parece legítimo extender por vía de interpretación una prohibición expresamente establecida por la Constitución con respecto a una norma que es la duración del mandato a otra norma no expresamente comprendida en la prohibición constitucional, que es la prohibición de la reelección? No, de darse eventualmente la reelección, en el futuro podríamos establecer. Ahora todavía no estamos en esa condición. Algún día, cuando se reforma la Constitución, sí se podría implementar esa norma, pero en este momento no. Tres preguntas del Tribunal de Honor. La Constitución Nacional en su artículo 3 no consagra la independencia de poderes. ¿Cómo se pronunciaría usted al respecto? Bueno, el artículo 3 habla de la división de poderes. Esto es muy importante señalar, y tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque, si mal no recuerdo, Lali Tollendal dijo, con un poder vamos a tener dictadura, con dos poderes habrá una lucha a muerte. Por eso se establece la división de poderes, de tal forma que haya un control recíproco. Pero como dije hoy, también debe haber una colaboración entre los mismos. Que esta palabra, coordinación, parece ser que es ignorada en nuestro ambiente jurídico-político. Gracias, doctor. Otra pregunta del Tribunal de Honor. La Corte Suprema de Justicia como órgano representativo del Poder Judicial, ¿tiene funciones políticas, sí o no? Indudablemente que sí, no podemos negar. Lógicamente tiene, por un lado, señalado su cuadro del que no puede salir. Es como decía un norteamericano, es una llanta de fuego de la que no debe salir. Pero nada obsta que en lo que señala el artículo 3, como yo dije, coordinar, nada obsta y nada va a perder si los altos exponentes de la Corte Suprema de Justicia coordinan políticas con los tres poderes del Estado. Eso hace falta. Ahora, eso no se da, pero se debe dar teniendo en cuenta el bien general del país. Nosotros debemos madurar y hoy parece ser que cada uno por su lado. Es cierto, tiene que haber independencia, pero desde el punto de vista política, ¿por qué no podrían los miembros, en este caso el presidente de la Corte, reunido con el presidente de la República y del Parlamento, determinar alguna que otra política de Estado, sobre todo tendiente al bien del país? Gracias, doctor. ¿La Corte Suprema de Justicia puede actuar de oficio en defensa de la constitucionalidad, sí o no? El artículo, no recuerdo el número, dice, el Poder Judicial es el custodio de la Constitución, la interpreta, la cumple y la debe cumplir. En consecuencia, si se habla genéricamente del Poder Judicial, ahí entra la Corte y no puede quedarse con los brazos cruzados. O sea, la respuesta es sí, sí. Puede actuar de oficio en defensa de la constitucionalidad. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Bueno, estamos sobre la hora, hemos terminado 5 minutos antes, agradecemos... Presidente. Perdón. Quiero que me dispense 2 minutos. Sí. No es sobre el tema, pero quiero comentar lo siguiente. En el año 1990, la República es dotada de la Ley 1/90, Código Electoral, que creó el fuero electoral, determinó la existencia de figuras especiales como la candidatura independiente y también estableció el balotaje, algo que muy pocas veces se habla, que posteriormente fue derogado por las leyes electorales. Pero aprovecho esta oportunidad porque tal vez muchos no sepan que uno de los grandes hombres que trabajó para que podamos tener ese código electoral era el doctor Óscar Paciello. Hoy está con nosotros su esposa, la señora Amparo Paciello, y quiero que me permitan rendir un homenaje a alguien, como fue en su caso el doctor Paciello, que hizo algo tan importante o trabajó con otros para que podamos tener un fuero especial como fue el fuero electoral. Ese código sirvió de base para que posteriormente los convencionales constituyentes del año 1992 deparen estatus, rango constitucional a la justicia electoral, una institución que hace mucho por la democracia de nuestro país. Y si
dije esto y a lo mejor no correspondía, pido disculpas, pero creo que los demócratas del Paraguay tienen que en su momento también reconocer ese gran trabajo que hizo en su momento el doctor Óscar Pacilo. Bueno, muchas gracias, doctor Miguel Chudik. Realmente también muchas gracias al Tribunal de Honor por sus 3 valiosas horas compartiendo con nosotros, a los miembros del Consejo, al personal de la TV Pública, la TV Cámara, los medios presentes, a la ciudadanía que nos escuchó o nos vio a la distancia. A todos ustedes muchas gracias. Los invitamos mañana a las 8:30 en punto en esta misma sala para compartir otras 5 audiencias públicas y seguir el proceso. Lo despedimos como es tradicional con un fuerte aplauso. Muchas gracias por participar, doctor.